Muy buenas noches. Quiero agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía a través del doctor Alejandro Reyes por esta cordial invitación para participar en este simposio. Yo les hablaré de una parte biológica más personalizada y sobre otra perspectiva diferente a lo que habló el doctor César González. La biotecnología se ha utilizado ampliamente en diferentes campos, desde la agricultura para mejorar los alimentos, en el medio ambiente, pero también en la medicina. En las ciencias de la salud ha tenido un impacto muy positivo porque ha contribuido considerablemente a entender los mecanismos celulares y moleculares de un proceso tan complejo como es el cómo envejecemos. Desde las primeras observaciones de Mendel hasta la codificación del código genético hasta llegar al proyecto del genoma humano, el cual terminó prácticamente en el año 2000, en donde se pudieron detectar de 20.000 a 25.000 genes. Todo se ha transformado ampliamente. Pero todo no termina aquí, sino es el comienzo de muchas otras cosas que la biotecnología ha proporcionado en la medicina molecular. Hemos pasado de una etapa genómica a una etapa postgenómica, en la cual estamos estudiando una gran cantidad de genes que a su vez van a tener un efecto sobre las proteínas, y estas proteínas van a tener efectos a nivel de los metabolitos intermediarios, donde vamos a tener finalmente las funciones celulares. Por ejemplo, se sabe ahora que una proteína puede tener interrelaciones con otras proteínas hasta de 2000 diferentes tipos de proteínas. Esta nueva era posgenómica nos ha permitido tener mayor información sobre cuáles son estos mecanismos moleculares dentro del envejecimiento. Y el proceso del envejecimiento, junto con las enfermedades asociadas a este proceso de envejecimiento, no ha sido un tema de interés exclusivo para los investigadores, sino que ha ido más allá, ha sido de interés para la industria y poco a poco se ha ido volviendo de interés para las personas. Entonces la gente se pregunta, ¿es posible vivir más y mejor? ¿Es posible llegar a tener más de 120 años? Algunas respuestas las podemos dar, pero otras no. ¿Qué factores contribuyen al proceso de la longevidad? Existen diferentes tipos de factores que intervienen. En este caso estamos viendo los factores genéticos, ambientales y conductuales. Todos estos factores contribuyen a que una especie viva o no más años. Existen estudios epidemiológicos, genéticos, que se llaman estudios de asociación de genoma completa, que nos han permitido entender cómo variaciones genéticas pueden estar asociadas a predisposición de unas enfermedades específicas. Una vez que se establecen este tipo de estudios, se requieren de abordar o contestar muchas de estas preguntas en modelos biológicos que generalmente son utilizados a través de modelos animales. Algunos de los ejemplos que les traigo en esta ocasión son estudios que se han hecho, estudios de epidemiología molecular que se han hecho en poblaciones. Este es un ejemplo en donde estudios en centenarios, en población askenazí, se ha detectado que estas personas tienen mutaciones en estos genes, por ejemplo, en el gen CETP o en el gen ApoC3, en donde se ha visto que las mutaciones en estos genes ha permitido que esta gente tenga una protección o cierta posibilidad de no desarrollar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como la hipertensión o como la diabetes. Estos estudios se han llevado a cabo en el laboratorio del doctor Nir Barsilane en Albert Einstein College of Medicine de Nueva York y ha permitido detectar marcadores genéticos que nos permitan ayudar a determinar si una persona o no puede estar predispuesta a desarrollar una enfermedad. Otro de los estudios que se han utilizado
en estudios de genoma completo son en población Amish. Aquí se ha visto que también estas personas que tienen una mutación en este gen tienen un porcentaje de reducción de riesgo de desarrollar la enfermedad del 65%. Este es un caso muy interesante que son el síndrome de Laron. Existe una comunidad específica en Ecuador en donde sus poblaciones tienen este fenotipo en la cual son enanos, pero tienen estas personas que desarrollan este síndrome tienen una mutación en este gen que es el gen de la hormona de crecimiento, y estas personas que han desarrollado este síndrome tienen prácticamente un porcentaje muy alto para protegerse contra el desarrollo de diabetes y cáncer. Estos modelos han sido muy interesantes porque, bueno, lo veremos más adelante, porque se han estudiado a través de modelos animales para entender cuáles son los mecanismos moleculares en la protección de estas enfermedades. Un último ejemplo de poblaciones de estudios poblacionales del genoma completo es esta población japonesa americana, en donde se ha visto que la mutación para este gen, que FOXO3A, les da una protección del 40 hasta el 55% para el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esto es muy interesante porque se sabe muy bien que factores genéticos, ambientales, el estilo de la vida pueden contribuir a que se presente o no una enfermedad. En este caso, este grupo de personas son migrantes de Japón y que vivieron muchísimos años con un estilo de vida occidental, y aún así estas personas tienen un 40 o un 55% de protección para desarrollar algunas enfermedades, por lo que parece ser un grupo muy interesante de estudio. Afortunadamente, con estudios de recombinación de DNA o con tecnologías de moleculares, hemos podido saber un poco más al respecto. Pero ¿cómo entender el proceso de envejecimiento celular a través de modelos animales? Existe una serie de estudios en donde se han utilizado, por ejemplo, al nemátodo, que está ilustrado aquí, al C. elegans, o a la mosca de la fruta, Drosófila, o algunos roedores en el caso de los ratones, que han servido para poder estudiar y saber a profundidad lo que estamos observando, por ejemplo, con los estudios del genoma que acabamos de ver. Aquí es simplemente un ejemplo para decirle que se ha podido mimetizar lo que se ha observado en los estudios de epidemiología molecular en los animales, y aquí es simplemente una tablita en donde les ilustra algunos de los genes que han podido modificarse y que pueden mimetizar ese fenotipo que se han observado en algunas personas, como el caso del síndrome de Laron. Pero no solamente estudios en poblaciones o epidemiología molecular nos han permitido saber más sobre el proceso de envejecimiento. Existen unos descubrimientos importantes que fueron desarrollados por el doctor David Sinclair y Leonard Guarante, el cual ellos observaron que en levaduras se formaban, conforme envejecían las levaduras, se acumulaba más el DNA extracromosomal, y observaron que cuando este DNA cromosomal se estabilizaba era a través de que ellos denominaron la proteína SER2, que es el Silent Information Regulator 2, y ellos hicieron un experimento muy bonito. Lo que hicieron ellos es generar o sobreexpresar el gen que codifica para la proteína SER2 en las levaduras, y ese experimento hicieron que descubrieran que las levaduras podían vivir hasta 30% más. Estos son algunos de los estudios más interesantes que han permitido saber cuáles son estos mecanismos involucrados en el proceso de la longevidad o que regulan la longevidad.
estos estudios llevaron a identificar que en los mamíferos está el homólogo de esta proteína que se llama SIR2 en las levaduras, la proteína en los mamíferos se llaman sirtuinas. Actualmente conocemos 7 tipos de sirtuinas que están ampliamente caracterizadas y que tienen efectos muy importantes a nivel celular y metabólico. Estas sirtuinas tienen efectos metabólicos muy importantes y las funciones fisiológicas de estas sirtuinas fueron identificadas a partir de estos estudios pioneros del doctor de Biciclet y del doctor Guarante. Pero ¿quiénes son los que modulan estas sirtuinas? Se sabe en la actualidad que hay un regulador farmacológico llamado resveratrol, que es un polifenol y que se encuentra abundantemente en el vino tinto, en las nueces, en las uvas, y que parece ser que puede explicar un poco los efectos benéficos de estos alimentos. Existen otros modelos, además de las sirtuinas, que pueden contestar el proceso de envejecimiento, como son la restricción calórica y el uso de otras moléculas como la rapamicina. Sin embargo, estos estudios han sido altamente controversiales cuando se llevan a cabo en humanos. Uno de los modelos ampliamente estudiados también para estudiar los mecanismos de longevidad es la rata topo desnuda. Este mamífero fue descubierto en África y en vida silvestre puede llegar a vivir hasta de 17 a 20 años. En la actualidad ya hay un centro exclusivamente en los Estados Unidos que se dedica a su estudio, y en cautiverio y con todas las medidas que se requieren, puede llegar a vivir 30 años. Entonces, este tipo de modelos nos puede dar la clave de cuáles son los mecanismos para aumentar la sobrevida. Una de las características que tienen este modelo es que tienen una tasa metabólica y una temperatura baja, tiene bajas concentraciones de glucosa, también de insulina, son resistentes al desarrollo de tumores y tienen una maquinaria muy eficiente de síntesis de proteínas. El día de ayer salió en Science y en Nature Medicine 3 trabajos muy interesantes, en donde lo que hacen ellos es pasar plasma de ratones jóvenes a ratones viejos. Y lo que ellos observaron fue algo sumamente interesante, que es lo que ustedes están viendo aquí, es la reconstrucción tridimensional de los vasos sanguíneos de los ratones viejos, ¿sí? En el cerebro, ese es el cerebro de la corteza, y los ratones viejos que recibieron el plasma de los ratones jóvenes, en donde se ve la estructura completamente diferente y mejor formados. Esos estudios han impactado notablemente ahorita a la comunidad científica que estudia envejecimiento, porque se ha encontrado con esto la clave para rejuvenecer. Hay que tomar en cuenta que rejuvenecer no es sinónimo de longevidad, pero sí puede estar muy cerca o muy de la mano. Entonces, es el proceso del envejecimiento susceptible de modularse a nivel genético, bioquímico y fisiológico. Es muy factible. En esta lámina les muestro que todas las teorías que hasta ahorita el momento se han comentado sobre qué pueden los mecanismos involucrados en el proceso normal del envejecimiento han sido incluidas en 9 grandes aspectos, ¿no? Desde la inestabilidad del genoma, alteraciones en telómeros, cambios epigenéticos, pérdida de la homeostasis de las proteínas, una alteración en el sensamiento, por llamar nutrientes, estrés oxidativo, exhaustación de las células madres. Todo esto nos lleva a acelerar el proceso de muerte celular. Pero esto es muy importante porque ha permitido identificar los nuevos blancos terapéuticos para mejorar la salud la humana. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia la medicina regenerativa. Estamos haciendo una medicina más personalizada. Uno de los ejemplos, cuando comentaba ahorita el doctor Dilis, que habló sobre los trasplantes hepáticos. Bueno, esta es una alternativa que están probando los laboratorios, en la cual se están induciendo la producción de células madres pluripotenciales para formar tejidos que puedan servir para tratamiento de enfermedades que ahorita
pues, desafortunadamente no se cuenta con un tratamiento específico. Hace unas semanas, en febrero de este año, salió publicado el primer órgano que se crea en un laboratorio. Este es un pulmón que tiene todas las funciones que tendría un pulmón de un ser vivo. Entonces, este es un gran avance para poder modular este proceso de longevidad. Otro de los avances que se ha ido es la terapia génica. En la Universidad de Cornell se llevó a cabo la introducción de partículas virales, las cuales inducen la expresión de una enzima, la cual permite que se pueda producir más GABA y con eso poder disminuir la sintomatología en pacientes con enfermedad de Parkinson. Todo esto ya es una realidad, es a nivel de ensayos clínicos, sin embargo cada vez se está presentando. Aquí lo importante es reflexionar. ¿Queremos llegar a vivir 120 años? ¿Y para qué queremos llegar a 120 años? Puede ser que una persona llegue a alcanzar esa edad, pero lo importante aquí es reflexionar para qué y si realmente lo necesitamos. Quisiera concluir simplemente con esta frase de Louis Pasteur, en la cual dice que el investigador dedica su vida a la ciencia y que siempre es una felicidad poder demostrar sus descubrimientos, pero la felicidad es mayor cuando estos descubrimientos tienen una aplicación práctica. Muchas gracias.